Bueno, el comportamiento de los animales en pastoreo, uno lo debe conocer para poder comprender cómo desarrollar un buen sistema pastoril y un buen método de pastoreo eh, en un predio ganadero. Eh, el pastoreo, como ustedes saben ya, es un proceso absolutamente dinámico en el que la pradera y pastura, el animal interactúa afectándose mutuamente. Se afecta el animal y se afecta la pastura, obviamente. Defoliación, pisoteo y deyecciones alteran algunas de las propiedades del pastizal, afectando su producción y calidad. Entonces los cambios en la pradera modifican la disponibilidad de forraje y el comportamiento alimenticio de los animales que pastorean, afectando ¿qué cosa? El consumo de nutrientes y la productividad del sistema. Analicemos el pastoreo y la rumia. La rutina diaria de los animales en pastoreo alterna periodos de pastoreo, rumia y reposo. Estos incluyen además la ingestión del agua, el aseo, el acicalamiento, que es muy habitual en los animales, y, por supuesto, las interacciones sociales. La rutina de pastoreo tiende a seguir un patrón definido en función de las características del clima, del tipo de pradera y del manejo que se haga del rebaño, sobre todo del número de animales por lote. En condiciones normales, los animales ocupan un 2/3 de su tiempo en pastoreo y rumia, y el resto en otras actividades que ya he mencionado. En el caso de las vacas lecheras, estas realizan en 4 a 6 ciclos de pastoreo diario, en 7 a 10 horas al día. En el proceso de pastoreo, las vacas visitan 3 a 4 veces el bebedero y caminan 3 o más kilómetros diarios, y por lo cual, eso es muy importante, cuando hablamos en la primera sesión sobre la ordenación territorial, sobre la ordenación predial, los caminos son un elemento fundamental para el buen desarrollo del movimiento del ganado, sobre todo para lo que es el ganado lechero. Los bovinos son animales de hábitos crepusculares. Tienen dos grandes periodos de pastoreo, cercano al alba y al crepúsculo. Ahí es cuando más pastorean los animales. Ahora hay una cosa muy clara dentro de la producción animal, que si el animal entre 11 y 1 de la tarde no está rumiando, significa que le falta comida, que no ha satisfecho sus necesidades básicas de consumo de materia seca. Si está rumiando, quiere decir que tempranamente, 10:30, 11 de la mañana, significa que el animal está cómodo en ese pastizal y ha comido lo suficiente para ese día, para esa mañana. Los animales realizan 1 a 3 ciclos de pastoreo de menor duración e intensidad, fundamentalmente hacia el final de la mañana, y 1, a veces 2, de corta duración en torno a la medianoche. En vacas lecheras, manejadas en pastoreo rotativo, la primera comida intensiva de la mañana es después de la ordeña, y el pastoreo más intenso y prolongado ocurre después de la segunda ordeña, al atardecer próximo al crepúsculo. ¿La hora de comida tiene relación con la estación del año? Es una pregunta frecuente que se hacen los ganaderos, y que en primavera y verano frescos, alrededor del 85% del pastoreo se realiza durante las horas de luz. En climas calurosos, el pastoreo se inicia temprano en la mañana, se inhibe a las horas de calor, a donde se produce el estrés calórico, que es muy común, digamos, en los animales donde hay climas calurosos, y se recomienza al atardecer, prolongándose hasta avanzadas horas de la noche. Hay que tener claro de que la sombra es un elemento fundamental en los animales, porque sufren del estrés calórico diariamente en climas calurosos. El inicio de los periodos de pastoreo tiende a ser más o menos sincronizado dentro de un piño, debido a fenómenos de facilitación social, es decir, a la influencia que ejercen sobre el grupo algunos individuos más hambrientos. Al final de cada ciclo de pastoreo, el final es un poco menos sincronizado y depende más de los factores fisiológicos que regulan la saciedad de cada animal, ¿no es cierto? Veamos la rumia.
Un periodo de rumia consiste en una sucesión de ciclos regulares de masticación por 45 a 50 segundos de un bolo del contenido retículo ruminal. Y este proceso es interrumpido por cortos periodos de 4 a 7 segundos de inactividad masticatoria para el tragado del mismo y la aspiración por el esófago hacia la boca del bolo siguiente, que es la regurgitación. Junto con la regurgitación de un bolo se produce el tragado de los líquidos y partículas finas regurgitados con ese bolo, y luego se procede a la masticación y la reinsalivación del material sólido y de carácter más fibroso retenido en la boca, y se finaliza con el tragado del bolo masticado. Como la mandíbula inferior es más estrecha que la superior, la masticación del bolo solo se realiza con los molares de un lado cada vez, mediante movimientos semicirculares que van facilitando su trituración. Durante la masticación, efectuada por la rumia, alrededor del 70 al 85% de las partículas grandes son trituradas, facilitándose su digestión en el complejo retículo rumen y su posterior abandono del mismo, ¿cierto? La rumia normalmente se inicia entre 5 a 15 minutos después del pastoreo, tiene una duración entre 35 y 45 minutos, ocupa 6 a 9 horas diarias, es bastante, ¿no es cierto? Y se realiza en 8 a 12 periodos repartidos a lo largo de la jornada. Se desarrolla mayoritariamente en la noche y con animales siempre normalmente echados. Veamos la colecta y selección de forraje. La búsqueda, selección y cosecha de forraje constituye una actividad prioritaria para los rumiantes en pastoreo. Dependiendo de la especie, la recolección del pasto se realiza mediante un conjunto de movimientos de cabeza, mandíbulas, lenguas, labios, para introducir el alimento en la boca y seccionarlo. Bueno, los bovinos tienen labios gruesos, rígidos y poco móviles, por lo que intervienen poco en la prensión del pasto. En reemplazo, el animal utiliza mucho la lengua como órgano prensil. Y es por eso que no consume tan abajo como consume el caballo y la oveja, que tiene un rodete cartilaginoso, ¿no es cierto? La lengua emerge de la boca, rodea una pequeña sección de pasto o bocado y lo introduce en el hocico. Después lo suelta entre el cojinete dentario y los incisivos inferiores para cortarlo mediante un movimiento de cabeza. Los bocados colectados son manipulados en la boca para su masticación, mezclado con la saliva, insalivación, y formación del bolo alimenticio antes de ser deglutidos, ¿no es cierto? Y la necesidad de masticación del forraje en la boca previa a su deglución, masticación ingestiva, aumenta en la medida que los bocados colectados son de mayor tamaño y el material es más tosco o fibroso. Veamos el pastoreo selectivo. Los bovinos en pastoreo muestran preferencias definidas por determinados elementos de la pradera, discriminando entre plantas y partes u órganos de una misma planta. Estas preferencias pueden ser influenciadas por alguna experiencia alimenticia previa, que es el aprendizaje de los animales mayores, un grado de ayuno o de hambre de los animales, la palatabilidad relativa de una especie o componente de la vegetación en relación a otros, y las deficiencias nutricionales específicas. Ahora, la dieta seleccionada por el animal en pastoreo normalmente contiene una proporción más alta de los elementos preferidos y es de mejor calidad que aquella proveniente de una muestra global de la pradera. Los animales utilizan los sentidos de la vista, el olfato, el gusto y el tacto a nivel de labios y hocico para distinguir y discriminar entre la vegetación. Los bovinos son poco hábiles para seleccionar su forraje debido a la limitación morfológica del hocico, ancho, de la arcada incisiva y rigidez de los labios, y la técnica de aprehensión del forraje con la lengua. La oportunidad de selección está determinada por la proporción relativa de las diferentes especies o de sus componentes morfológicos en la pradera, así como por su distribución en el perfil. Ahora, cuando los elementos preferidos son poco accesibles o están íntimamente mezclados con otros, se reduce la probabilidad que pueda ser efectivamente cosechado en forma preferencial.
Los animales prefieren consumir pasturas con alta proporción de trébol a las que solo contienen gramíneas, pero consumen primero las gramíneas y después el trébol. Los animales rechazan el pasto maduro y los sectores bosqueados. El grado de selección también es afectado por la cantidad de pradera asignada por animal, ya que está condicionada a la disponibilidad de forraje y la severidad del pastoreo. Los factores que afectan el consumo de pradera en pastoreo son los siguientes. Primero, el comportamiento digestivo, la estructura, la variación de la frecuencia del bocado, la oferta, las características nutricionales y las características propias de cada animal. La pradera pastoreada en estado tierno y plena de hojas es un alimento de buena calidad, digestible, consumible por los animales. En la estación de pastoreo es esperable que el consumo diario de pradera, base materia seca, no supere el 2,5% del pastoreo, del peso vivo, perdón, en el caso de las vacas lecheras, y 2,3% en el caso de los animales de carne, 2,2, 2,3% del peso vivo en base materia seca de los animales de carne. Ahora, comportamiento ingestivo. La producción de los bovinos en pastoreos está determinada principalmente por la ingestión de nutrientes, la que depende de la cantidad y la calidad del forraje consumido. El consumo es regulado por complejos mecanismos de control fisiológico vinculados esencialmente a la capacidad de ingestión de los animales y a las limitaciones impuestas por las características químicas y físicas de los alimentos. El consumo diario en pastoreo está dado por el tiempo de pastoreo y por la velocidad de consumo. Y ahora veamos el efecto de la estructura de la pradera en el consumo. La facilidad de la cosecha del forraje determina la velocidad de ingestión. Y la velocidad de consumo de pradera es regulada por el peso promedio de los bocados que el animal pueda cosechar durante el pastoreo. Y el peso de los bocados es un factor más sensible a las variaciones en la estructura. Cambio en la altura, densidad, composición morfológica, contenido de materia seca. La frecuencia de bocados y el tiempo de pastoreo tienden a ser mecanismos compensatorios que solo permitirían al animal mantener su nivel de consumo ante disminuciones moderadas en el peso de estos bocados. Ahora, la altura de la pradera, en praderas plenas de hoja, el peso de los bocados aumenta proporcionalmente con la altura del pasto. Por lo tanto, praderas con hojas más altas permiten realizar un pastoreo más profundo, a la vez que posibilitan colectar una mayor superficie de pradera con la lengua en cada uno de los bocados recogidos. Los bovinos en pastoreo rotativo consumen la pradera a través de la defoliación de estratos u horizontes sucesivos, y eso hace que los animales puedan colectar grandes bocados en el primer horizonte pleno de hojas. En una defoliación progresiva, la proporción de hojas y el tamaño y peso de los bocados va disminuyendo a medida que el animal accede a los horizontes inferiores. Ahora, la profundidad de defoliación de cada horizonte o profundidad de los bocados tiende a ser una proporción constante de la altura de las hojas, cercana al 35%. Los bovinos pastorean con dificultad bajo los 4 centímetros de altura y detienen totalmente su consumo a 2 centímetros, dejando un residuo no pastoreable. Esto es especialmente referido a las zonas templadas, pero en las zonas mediterráneas, donde la disponibilidad de forraje es menor y donde en muchos casos, digamos, las plantas de mejor digestibilidad y de mejor calidad están en sectores de muy poca disponibilidad, el residuo, los animales tienen una tendencia a generar mecanismos que puedan consumir bajo los 2 centímetros. Densidad del horizonte pastoreado. El peso de los bocados cosechados es el producto de su volumen por su densidad. Alta densidad de hojas en los horizontes o estratos superiores es clave para que el animal obtenga bocados pesados. La densidad de los horizontes pastoreados aumenta con la población de macollo por unidad de superficie y la proporción de hojas y pecíolos de trébol en la pradera. Las praderas dominadas por gramíneas, la densidad aumenta hacia la base de la vegetación. Entonces, la composición morfológica de la vegetación es la proporción de hojas, tallos, espigas y material muerto en la pradera.
y a mayor proporción de hojas verdes, la aprehensión del pasto se facilita e incrementa el tamaño y peso de los bocados. Por lo tanto, la velocidad promedio de ingestión aumenta y el consumo diario también. Y es por eso que es tan importante tener un pasto palatable y digestible, con gran cantidad de hojas, no con bajo contenido de materia seca, porque no hay que confundir eso. El contenido de materia seca ojalá sea de 16%. Por lo tanto, eso significa que el periodo de rezago tiene que ser prolongado. En primavera, 18 a 22 días, ¿no es cierto? Y en las otras estaciones ya lo vimos que son muchos más días, pero que tenga una proporción de hojas donde el contenido de materia seca no sea de 12% ni de 10%, sino que sea ojalá sobre 14%. Ahora, la presencia de tallo reproductivo, espiga y material muerto constituye una barrera a la defoliación, dificultando la penetración del hocico en el perfil y la toma de bocado. Su incremento en la pradera reduce la velocidad de ingestión y el consumo diario. Y por eso uno presiona, como está en la fotografía, uno presiona al animal a consumir todo ese material con tallo reproductivo que se tiene en el pastizal como ejemplo. Variaciones en la frecuencia, de bocado. Bueno, la frecuencia de bocado, más que un mecanismo compensatorio de los cambios en la velocidad de consumo, es una consecuencia del tamaño o peso de los bocados. La frecuencia de bocado disminuye en la medida que el animal cosecha bocados más pesados, debido a que se incrementa la necesidad de masticación ingestiva, por supuesto. Y el tiempo de pastoreo tiende a variar en sentido inverso al peso promedio de los bocados, cuando los animales pastorean praderas de diferente altura. Entonces, praderas altas, que permiten bocados pesados y velocidad de consumo elevada, el tiempo de pastoreo tiende a disminuir, obviamente. Praderas medianamente cortas, en las reducciones en el tamaño y en la velocidad de ingestión son compensadas por tiempos más largos de pastoreo e incremento de la frecuencia de bocado. Pero el consumo diario no se modifica, solamente se modifican los tiempos. Praderas más cortas incrementan el tiempo de pastoreo y la frecuencia de bocado, que resulta insuficiente para compensar la caída en la velocidad de ingestión. Y entonces el consumo diario comienza a disminuir. Y praderas excesivamente cortas parecen que desmotivan a los animales en pastoreo y tanto el peso de los bocados como el tiempo de pastoreo decaen simultáneamente. La oferta. La cantidad de pradera y pastura ofrecida por animal tiene un efecto determinante sobre el consumo. Ofertas diarias equivalentes al 5% del peso vivo base materia seca permiten conciliar un consumo de materia seca suficiente con una eficiencia de pastoreo adecuada. La nutrición, las características nutricionales. El contenido de materia seca. El alto contenido de agua de las praderas en estado vegetativo es uno de los principales factores que restringe el consumo diario de materia seca en pastoreo. Limita la cantidad de materia seca recogida en cada bocado por efecto de dilución, siendo una de las causas del menor consumo que se obtiene con animales de pastoreo. Recuerden ustedes que estamos viendo el comportamiento de los animales de pastoreo. Y un comportamiento muy clásico es cuando uno compara el pastoreo con vacas de alta producción que hacen de una pastura de lolium perenne, de vellica perenne, diploide versus una tetraploide. Toda la teoría, ¿cierto? Toda la teoría indica que la tetraploide tiene una mayor digestibilidad, ¿cierto? Un mayor contenido de nutrientes y por lo tanto debería tener un mejor comportamiento, un mejor resultado en la producción animal, en la producción de leche. Sin embargo, no es así. No es así. Y está demostrado. Está demostrado. Y de hecho nosotros lo tenemos demostrado en predios de la zona sur, donde hemos colocado vallicas tetraploides versus diploides. En las vallicas diploides lo que se produce es que en realidad el animal logra consumir la cantidad de materia seca porque tiene menos humedad el pasto, es decir, tiene más materia seca. Al mismo estado fenológico, una tetraploide puede tener 12 a 14% de materia seca, sin embargo, una
diploide puede tener 16 y hasta 18, pero 16 a 17 es lo normal. Y por lo tanto, ahí hay 2 puntos, o 3, o 4 puntos de diferencia en términos de materia seca. Y eso hace que el animal no aumente la producción de leche entregándole un producto de alta calidad. ¿Por qué? Porque no está limitado por los nutrientes y no está limitado por la calidad del producto que le estoy entregando, sino que está limitado por el consumo de materia seca. Y eso tiene que ver con el contenido de materia seca del pasto. Estado de madurez y contenido de fibra. En praderas en fase reproductiva y forrajes maduros, el contenido de fibra pasa a ser una limitante nutricional muy importante en el consumo. El incremento en el contenido de fibra y el descenso de su digestibilidad aumenta el tiempo de retención de la fracción fibrosa en el rumen, afectando el consumo a través del llenado ruminal. La disminución del consumo con el avance de la madurez es más importante en el pasto ovillo, bromo y festuca que en vallicas y mucho menos pronunciada en el caso de los tréboles. Bueno, la proteína. El contenido de proteína disminuye con la madurez de las plantas y en praderas con escasa fertilización nitrogenada. Niveles muy bajos de proteína en el forraje pueden limitar su digestión microbiana en el rumen y reducir el consumo voluntario. Veamos las características ahora del animal. Tamaño o peso de los animales, estado fisiológico y nivel de producción condicionan los requerimientos de energía, capacidad de cosecha y procesamiento digestivo del alimento. El conjunto de estos parámetros define la capacidad de ingestión de los animales. Los animales adultos, el tamaño del consumo con el peso vivo está relacionado al incremento de los requerimientos de mantención y el tamaño del tracto digestivo. En promedio, el consumo en pastoreo aumenta entre 1 a 1,5 kilos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo adicionales. Y el incremento de consumo es el resultante del aumento del peso de los bocados colectados por los animales de mayor tamaño, con hocico más grande y por ende de la velocidad de ingestión. Nosotros vamos a ir a visitar un campo en la zona de San José de la Mariquina, donde vamos a observar que las vacas que están produciendo leche son vacas de gran tamaño, sobre 650 kilos, hasta 700 kilos. Pero sin embargo, la selección que ha hecho su propietario para poder tener esas vacas en pastoreo es una selección en la cual él ha fijado como norma general es que las vacas tengan una alta capacidad de consumo de pasto, es decir, una alta cavidad ruminal. Y eso lo ha logrado, ¿no es cierto?, de muchos años de selección, y sus vacas y sus vaquillas se caracterizan por esa condición. Siendo Holstein, tienen una capacidad de consumo de pasto superior a las vacas que se dice que tienen mayor habilidad en pastoreo. Estado fisiológico y nivel de producción. Las vacas en lactancia comen entre 40 y 50% más que las vacas secas. El consumo de pradera por vaca en lactancia aumenta con el nivel de producción. Ya lo habíamos visto en la equivalencia, ¿no es cierto? En 0,26 kilos de materia seca adicionales de leche corregida al 4% de materia grasa. El incremento del consumo diario de las vacas lactantes o de mayor producción se logra mediante 2 mecanismos simultáneos: una mayor velocidad de consumo y un aumento del tiempo de pastoreo. Rangos promedio de consumo y comportamiento digestivo de las vacas lecheras. Aquí vemos, por ejemplo, consumo diario en kilos de materia seca, 12 a 18. Difícil 18, pero se logra. Tiempo de pastoreo, 7 a 10 horas. Tiempo de rumia, 6 a 9 horas. Velocidad de consumo, kilos de materia seca por hora, 1 a 2,4 kilos. Peso del bocado, 0,3 a 1,2 gramos. Frecuencia de bocado, números por minuto, 40 a 60. Y número total de bocados por día, 20.000 a 35.000. Efecto del pisoteo sobre la pradera de pastoreo. Además de la defoliación, el proceso de pastoreo incluye otros aspectos, como es el pisoteo, la deposición de excretas animales y la dispersión de semillas. Estos alteran el suelo, la pradera y el comportamiento de los animales que la consumen.
El pisoteo puede tener efectos adversos sobre el suelo y la vegetación dependiendo de la interacción de varios factores: carga animal, clima, tipo de suelo, topografía y características de la pradera. El principal daño causado por un pisoteo intenso y prolongado es la compactación superficial del suelo. Reduce la porosidad, dificultando la infiltración de agua, la circulación de aire y el crecimiento de las raíces. En suelos con pendientes pronunciadas, la compactación favorece el escurrimiento superficial durante los periodos de lluvia, lo que causa erosión. Contenido de humedad del suelo. El riesgo de deterioro aumenta cuando el suelo está húmedo durante el pastoreo. El suelo es mucho menos resistente a la compresión por peso y se deforma con facilidad. Y la presión de la pezuña en suelos húmedos puede provocar daño físico directo a las plantas, destruyendo macollo, puntos de crecimiento e incluso las raíces expuestas. Carga animal. Altas cargas animales en suelos con abundante humedad reducen la población de plantas de la pradera y la producción posterior de forraje por un tiempo variable. La capacidad de recuperación de la pradera depende de la magnitud del daño causado, tipo de suelo y características de la vegetación. Altas densidades de pastoreo en forma permanente producen una compactación creciente del horizonte superficial del suelo. Analicemos las características del suelo. Los suelos de textura fina, arcillosos, son más susceptibles que los suelos de textura media y gruesa al daño por pisoteo, sobre todo en periodos de lluvias intensas. La infiltración de agua disminuye más rápidamente, provocando anegamiento superficial, lo que reduce su capacidad de soporte, y el contenido de materia orgánica mejora las propiedades físicas del suelo, generando mayor estabilidad a los agregados y aumentando la resistencia a la compactación. Veamos las características del pastizal. Praderas densas con sistemas radicales vigorosos pueden absorber más energía del pisoteo y amortiguar en parte la presión ejercida sobre el suelo. Praderas nuevas, establecidas en suelos recientemente cultivados, están mucho más expuestas al daño por pisoteo animal mientras no se afirme y no se compacte bien el suelo. ¿Cómo se reduce el efecto del pisoteo sobre las praderas pastoreadas? Es una pregunta que es muy importante dentro de un sistema ganadero. Primero, evitando el pastoreo severo, el pisoteo severo de praderas recién sembradas. Eso es fundamental. Mejorar o implementar los drenajes. Reducir la densidad de pastoreo, el número de animales por unidad de superficie, y disminuir el número de horas de pastoreo en los periodos de riego en potreros susceptibles. Ahora, todo esto es importante a considerar, pero lo más importante es que lo que se tiene que tener claro es de que uno tiene que fortalecer la materia orgánica del suelo, de manera que pueda absorber todos estos problemas físicos relacionados con el pastoreo. Efecto de las excretas sobre praderas en pastoreo. Las excretas, fecas y orina devuelven la mayor proporción de los nutrientes ingeridos y aportan materia orgánica de calidad al suelo. Las bostas generan áreas de rechazo que los animales evitan comer en torno a ellas y producen un pastoreo desuniforme. Las manchas de orina son mucho menos rechazadas y por supuesto que van desapareciendo con mucha rapidez. Las bostas cubren las plantas que quedan debajo de ellas, impiden el paso de la luz por varias semanas, incluso meses, sobre todo en el periodo de primavera y verano. Entonces las plantas cubiertas mueren, dejando espacios que serán colonizados por otras que cambiará progresivamente la composición botánica de la pradera. La probabilidad de que una vaca bostee aumenta cuando se para luego de estar echada, por lo que las bostas aumentan en las áreas de descanso y sombra, en los refugios naturales y en los potreros usados durante la noche. ¿Cuáles son los centros de concentración de las bostas? Lugares visitados o transitados frecuentemente, bebederos, entradas de potreros, sitios usados para suplementación, salas de ordeña y caminos. El rechazo de las zonas afectadas por la bosta se produce inicialmente por el olor y posteriormente porque el pasto circundante no consumido se madura en caña y espiga. El área cubierta e influenciada por las bostas durante un año puede ser muy variable y dependiendo del manejo de rebaño.
Producción y reciclaje. Una vaca en pastoreo orina 10 veces al día, siendo bastante más regular que el número de defecaciones. En promedio, el volumen de orina eliminado por vez es cercano a los 2 litros por vaca y es esparcido sobre un área mayor de pradera que las fecas, de aproximadamente 0,3 a 0,4 metros cuadrados. Como existe cierto grado de difusión lateral, el área influenciada por la orina puede aumentar al doble del área cubierta. Reciclaje y pérdida de nutrientes. Ahora, el animal utiliza y retiene solo una pequeña proporción de los nutrientes ingeridos en el forraje para sus procesos metabólicos y productivos. En el caso de vacas lecheras, entre un 70 a un 80% del nitrógeno, 60-80% del fósforo y 80-90% del potasio ingerido es secretado por fecas y orinas. En la orina, los nutrientes se encuentran en forma solubles en agua e inmediatamente disponibles para la planta. La orina contiene la mayor parte del nitrógeno y azufre excretado y casi la totalidad del potasio. Los nutrientes no reciclados en forma uniforme, los nutrientes no son reciclados en forma uniforme, por lo tanto, en el área pastoreo, y el porcentaje variable de las excretas es depositada en áreas fuera de los potreros. Ahora, como cada deposición cubre una pequeña área de suelo, los nutrientes contenidos en esa pequeña superficie generan altas concentraciones por unidad de superficie. Y estas concentraciones sobrepasan ampliamente la capacidad de absorción de las plantas circundantes en los meses siguientes. Entonces, una fracción variable de la posta quedará expuesta a pérdidas por volatilización, desnitrificación, lixiviación. Otra parte será movilizada en la materia orgánica del suelo por un tiempo variable, mientras se desarrollan los procesos de descomposición y mineralización. ¿Cómo se reducen los efectos de las bostas en la pradera bajo pastoreo? Bueno, esparciendo las bostas por medios mecánicos inmediatamente después del pastoreo para, ¿qué cosa? Homogeneizar su distribución, diluir sus efectos, acelerar su descomposición y controlar huevos de parásitos. Normalmente, cuando hay sistemas intensivos que hacen corte de limpieza después del pastoreo, la misma segadora o la misma rana con que se hace, logra esparcir gran parte de las bostas. Ahora, cuando no sucede eso, se usan otros implementos como la rastra de goma que permite, ¿no es cierto?, esparcir las bostas, y la rastra de goma normalmente se utiliza con las bostas un poco más secas para que se desintegren con facilidad. El paso de la rastra permite homogeneizar el rebrote de las pasturas, al igual que lo hacen los cortes de limpieza antes que he mencionado. Y así, los animales en pastoreo tienen una rutina, tienen un espacio de consumo, tienen una socialización entre ellos y tienen un proceso que se debe respetar y al cual es un proceso en el cual se incluye la rumia, se incluye el caminar, se incluye el beber y se incluye el comer.